La muchacha, la chica, la criada, la sirvienta, la mucama, la Kelly. Más de 1 millón de mujeres en Argentina son empleadas del hogar, un sector casi exclusivamente femenino. El 70% de ellas es pobre y el 68% no ha terminado los estudios secundarios. Solo 3 de cada 10 tiene contrato y el salario medio que reciben es una sexta parte que el resto de las asalariadas. Puertas Adentro es un libro de periodismo de investigación que analiza en profundidad la realidad de las empleadas del hogar y ofrece una radiografía detallada sobre un trabajo que, a pesar de ser uno de los pilares de la sociedad, no solo está invisibilizado, sino también denostado. Sus autoras son la periodista colombiana Lina Vargas y las periodistas argentinas Camila Bretón, Carolina Cattaneo y Dolores Caviglia. Cattaneo y Caviglia son las protagonistas de nuestro programa de hoy. Hablemos. Dolores Caviglia, Carolina Cattaneo, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Bienvenidas. Hola, ¿cómo estás? Hola María, muchas gracias por la invitación. Puertas Adentro, antes de empezar a hablar de él, contadme supinamente por arriba, soberamente por arriba, de qué trata. Bueno, es un proyecto que hicimos entre cuatro, que somos amigas y colegas y también compañeras de un taller de periodismo narrativo. Somos Dolores Caviglia, que soy yo la que habla, Caro Cattaneo, Lina Vargas y Camila Bretón. Y nosotras digamos, nos dispusimos a empezar a investigar sobre este tema de las trabajadoras de casas particulares, la manera correcta de decirlo, pero lo decimos de todas las maneras. Porque bueno, porque fue un tema que nos empezó a convocar desde muchas aristas y por muchas razones, desde vernos a nosotras como en algún punto encargadas de un hogar o de una familia o lo que fuere, también por los últimos años, la irrupción del feminismo y todas las preguntas que nos fuimos haciendo. Así que nuestra idea fue un poco eso, ¿no? Como ver este sector de la población que es gigante, muy numeroso, mayoritariamente femenino, por supuesto, para no decir 100%, porque siempre hay una excepción. Y bueno, ¿y qué pasaba con eso, ¿no? Con las tareas en el hogar, esa pugna un poco de esto es trabajo, esto siempre tiene que estar en manos de las mujeres, y todas esas preguntas que son preguntas de una charla entre amigas también, ¿no? Que me parece que nos pasa un poco a todos, hombres y mujeres hoy creo, pero bueno, más a las mujeres porque históricamente recaen en nosotras. Si alguien quiere comprar el libro, si alguien quiere leer el libro, ¿con qué se encuentra? Pero voy a rehacer la pregunta bien hecha. No es un libro que tenga 4 entrevistas con 4 empleadas del hogar más 4 datos para poner la parte objetiva, sino que hay un trabajazo periodístico detrás tremendo. ¿Qué es lo que se va a encontrar el lector? Bueno, nosotras, como te decía Dolores recién, somos cuatro periodistas que durante 2 años prácticamente estuvimos eh, contactando mujeres que trabajan como empleadas domésticas en casas. Algunas trabajan de manera, digamos, lo que aquí se llama cama adentro vulgarmente o sin retiro, y algunas con retiro. La mayoría son sin retiro. Bueno, con ellas tuvimos varios encuentros con cada una, o sea, largas charlas, las vimos trabajar en las casas porque nos abrieron las puertas de las casas donde trabajan. Las acompañamos a las paradas de buses donde hacen sus traslados para ir a trabajar, pero además de hablar con ellas, también hablamos con historiadoras, economistas, abogados, sociólogos, politólogos, todo un sector, digamos, académico que estudia este tema. Y además hemos leído parvas de informes y de libros relacionados con este quehacer, digamos, ¿no? Con esta labor que, como también te decía Dolo hace un ratito, incluye aquí en la Argentina una fuerza de trabajo de 1 millón de mujeres, y digo mujeres porque son el 99% de los casos,
Eh, Así que bueno, eso es un poco lo que se van a encontrar, ¿no? Y narrado el libro, al menos en el intento de narrarlo no solamente en un tono de informe, sino en un tono de más, o sea, De crónica de crónica, novelada. sí, más que novelada, tratando de aprovechar algunos recursos de la literatura o de la narrativa para hacerlo entretenido, ameno, lindo de leer. Bueno, eso, esa es la idea. Hay una parte que también fuisteis a hablar a las parroquias de capacitación, que a mí me sorprendió muchísimo porque por lo menos en la realidad aquí en España capacitarse nadie para nada. Normalmente 3 de cada 4 son extranjeras, normalmente latinoamericanas o de los países del este vienen y te dicen hola, limpio casas. No hay capacitación. ¿Qué son las parroquias de capacitación y tienen alguna relevancia para las peleadas del hogar? Sí, Te contesto yo esta parte y Dolo, vos agregás si me falta algo. En realidad a donde fuimos es a las parroquias, que son iglesias. Aquí hay una iglesia que se llama la iglesia de San Cayetano, que es el patrono de los trabajadores aquí en la Argentina. No sé si en España también, desconozco ese dato, pero aquí es el patrono de los trabajadores y hay una oficina de empleo dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, digamos, donde las mujeres pueden anotarse en una bolsa de trabajo para aplicar a un posible trabajo de estas características. Y además tienen una escuela de formación, es decir, aprenden cómo se hace este oficio, ¿no? Y luego también está el sindicato, que es que reúne a algunas mujeres, y también el sindicato tiene, además de su obra social y de las cuestiones que tiene todo sindicato, tiene una escuela de capacitación donde estas mujeres aprenden a cocinar, es decir, aprenden distintas recetas, aprenden técnicas, ya te digo, digamos, de trabajo, porque una de las cosas que vimos, y Dolo lo dice mejor que yo en este caso, es que eh, una de las creencias en torno a este empleo es que se nace sabiendo, y no es así, no es así. Dolores lo explica muy bien. Dolores, explícanoslo, por favor. no, no, lo que pasa es que la verdad que fueron muchísimos los días, las tardes, las mañanas que fuimos a la escuela del sindicato, que a nosotras incluso nos sorprendió porque tampoco teníamos la noción de la existencia de este espacio educativo, que digamos, que no solo te enseña a planchar. Bueno, estábamos hablando de el también que uno piensa que se nace sabiendo en Claro, este oficio. y no, bueno, con esta idea de, como decía Caro recién, ¿no? Que venimos un poco con la idea de que por ser mujeres sabemos cómo barrer, sabemos cómo planchar, sabemos cómo limpiar el baño. Nos encontramos que el sindicato que reúne a las empleadas domésticas, que la verdad es que en la Argentina es bastante bajo el porcentaje de mujeres que está registrado, o sea, que tiene un trabajo registrado, que cuenta con eh, seguro para ir a trabajar, jubilación, vacaciones, digamos, la mayoría de este trabajo se hace de manera informal, pero dentro de esa formalidad, las mujeres que sí están registradas y cuentan con la posibilidad de estar afiliadas a este sindicato, es increíble lo que nosotras descubrimos, por ejemplo, que les dan cursos para decirles qué productos de limpieza pueden limpiar y cuáles pueden ser tóxicos y dañinos para la salud, por ejemplo. Desde cocina de distintas calidades, ¿no? Porque muchas de las mujeres que trabajan sin retiro se encargan de cocinar a diario, pero también hay todo un sector de la sociedad que si bien es pequeño acá en la Argentina, pero hay una sociedad, una parte de la clase alta que tiene cenas y demás encuentros en los que les enseñan, por ejemplo, a cocinar otros menúes, ¿no? No una carne con papas. Y además espacios recreativos, ¿no? Espacios para relajar el cuerpo después de terminar una jornada de trabajo. Incluso cuando nosotros hablábamos con ellas, estaban
con la idea de armar una radio, pero tienen un coro. Digo, es todo un mundo que lo que nos marcó a nosotras es esto que resaltaba Caro, ¿no? Esto se aprende, esto no nos viene dado. Sí es verdad que generación tras generación hemos visto a nuestras madres encargarse de estas tareas, entonces las asumimos sin dudas, pero así se barre, así se plancha, así se cose, eso está bueno, porque a una trabajadora en algún punto le da como su identidad, ¿no? Nosotras en el libro, en la forma también en la que decidimos escribirlo, teníamos como objetivo un poco esto de la identidad, de entender que de esto se trata un trabajo y darle algo que nos faltaba por ahí o que queríamos poner en la discusión era darle voz a estas mujeres, ¿no? Que no sean contadas a través de artículos académicos, eran ellas irrumpiendo un poco en la lectura y diciendo, esta soy yo, esta es mi realidad, me tomo 3 colectivos para llegar al trabajo, por ejemplo, digo, y que las conozcamos a partir de esa primera persona que es la que representa la historia de ellas. Obviamente hay que leerse puertas adentro, pero si tuvierais que hacer una breve radiografía, decir, bueno, ¿cómo es la vida de una empleada del hogar en Argentina? A modo de resumen, porque profundizar hay que profundizar en vuestro libro, que para eso os lo habéis trabajado. ¿Qué diríais? Bueno, tenemos justamente un capítulo donde hacemos como una pequeña radiografía. Lo primero que te diría es que es una realidad, en la mayoría de los casos, es una realidad dura porque el 70% de estas mujeres es pobre. Muchas de ellas son jefas de hogar. Jefa de hogar aquí en Argentina se dice a la persona que sostiene al hogar económicamente. Cabeza de familia, Eh, diríamos. Exactamente, algo así. Sí, entiendo que son sinónimos. Eh, en algunos casos, en la mitad de los casos, no en algunos, en la mitad de los casos, según los estudios que nosotros, los estudios ya hechos que nosotros encontramos y lo que dicen las estadísticas, es que el 50% de ellas vive en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, eh, y que para ir a trabajar deben tomar uno, dos y hasta tres medios de transporte, es decir, a lo mejor un tren más un colectivo más el metro, y a veces viajan muchas horas. Aquí las distancias son grandes, ¿no? La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores es muy, muy grande y a veces deben recorrer hasta 3 horas, hacer hasta 3 horas para llegar a su trabajo. 3 horas de ida y luego 3 horas de vuelta, ¿no? Y luego otra cosa muy característica también es que, bueno, el trabajo sin retiro no desapareció del todo, pero es una modalidad que antes aquí era muy común, sobre todo a principios de siglo luego fue como se fue a mediados de siglo se fue diluyendo y hoy quedan muy pocas casas con trabajadoras sin retiro. Entonces, eso fue suplantado por la modalidad con retiro. Quiere decir que trabajan en muchas casas en un mismo día, incluso a veces, ¿no? Eso es la generalidad, digamos. No sé, Dolo, si querés agregar algo más. Otra característica como muy común es que son mujeres que han venido de provincias del interior del país, de zonas rurales mayormente, que primero han hecho una recorrida que sigue una trayectoria común, que es que llegan a las ciudades cabeceras de sus provincias y luego vienen hacia la ciudad de Buenos Aires. Y en algunos casos se trata de mujeres migrantes que llegan de países limítrofes o países de la región, como puede ser Paraguay, Perú, bueno, Bolivia, mayormente Paraguay y Perú y Venezuela, te diría. Que no fue así siempre, porque según las historiadoras que entrevistamos y los libros que leímos, a principio del siglo XX estamos hablando, ¿no? Hubo una migración muy grande en la Argentina de europeos que llegaban en oleadas inmensas a la Argentina en barcos y ya bajaban del barco muchas mujeres y en lo que se llamaba entonces el Hotel de Inmigrantes, que estaba en el puerto, que era donde llegaba el barco, ahí mismo ya alguien o de la familia que ya había llegado antes a la Argentina o alguien con quien habían mantenido una relación a través de cartas,
ya las iban a buscar a ese lugar para llevarlas al lugar de trabajo. Por ejemplo, mi bisabuela española, ella, sí, gallega, fue ama de llaves en una casa durante muchos años. Ella llegó a los 15 años desde Galicia y fue ama de llaves en una casa también. Así que esa es la historia de ella, por ejemplo, y de muchísimas otras familias argentinas, ¿no? Que tienen en su pasado y en sus ancestros esta labor. Eh, pero ¿Y, bueno, esa es un poco la radiografía general, ¿no? y cuál es el perfil de las casas que contratan empleadas del hogar? ¿Es clase alta que uno piensa que solo están en Recoleta, que entran por la puerta de servicio o hay otro tipo de perfil? Mira, es cierto que hay justo en el barrio porteño que marcaste vos, por ejemplo, Recoleta, incluso las construcciones dan cuenta de el cuarto de servicio, que es el cuarto del fondo, o la puerta secundaria por la que entraban. Hoy la realidad es que eh, esas casas aún existen, que son cada vez menos, y son, como decía Caro, por ahí el sector minoritario que sigue trabajando sin retiro, puertas adentro, que duerme en las casas en las que trabaja y que tiene solo franco un domingo, por ejemplo. Pero también, y es algo que al mismo tiempo hizo cambiar mucho lo que es el trabajo, es que la clase media, decir de los últimos años, no te quiero dar fechas exactas, pero digo, la clase media con la salida de la mujer a trabajar cada vez más necesita de trabajadoras que estén en la casa para desde limpiar hasta tener la comida hecha, ir a buscar. Yo tengo amigas que tienen empleadas porque van a buscar a los chicos al colegio, porque a ellas el trabajo no se los permite, digo, por los horarios. Entonces también eso desata toda una nueva arista, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con el sindicato y con las demás organizaciones con las que discuten las paritarias, discuten los sueldos de este sector, decían que entre las particularidades que tiene, además de ser casi netamente femenino, además de ser de un sector pobre, mayoritariamente pobre de la sociedad, como decía bien Caro, es gente que además de hacerse cargo de la familia, porque por ahí no tienen pareja, no tienen hijos, pero no hay una pareja, también lo que pasa es que son jóvenes y no tuvieron la suerte, la ayuda económica, el tiempo para formarse de alguna manera, entonces es como el primer trabajo que tengo a mano es este. Digo, pero además de todas estas condiciones, tienen jefes que al mismo tiempo son empleados, ¿no? Entonces, como que a la hora de pedir un aumento de sueldo, son muchísimas las variables que se tienen que tener en cuenta. De hecho, acá en la Argentina, la ley de trabajo tiene una normativa para lo que es la paritaria salarial, y en el caso ya después de la ley que salió sobre específicamente trabajadoras de casas particulares, la organización para esto es otra, y es porque en algunos puntos, y pese a también los debates que se dan al respecto de por qué este trabajo es distinto, es un poco distinto por todas las particularidades que tiene. Entonces, hay una clase media muy fuerte que da trabajo a estas mujeres. Eso que estás diciendo ahora, no sé a quién de vosotras se lo he escuchado decir en alguna otra entrevista, que bueno, que son los empleados que tienen la particularidad de que son los empleados, los empleadores, y que por lo tanto, mira, yo no te puedo pagar X dinero porque yo no tengo, pero a mí, claro, de aquí me sale otra duda. Esto, como periodistas, no sé si vosotros lo habéis vivido, yo muchísimo. Hola, mira, ¿quieres escribir un artículo? Hola, ¿quieres colaborar en este programa? Pero no tenemos dinero para pagarte. Pues entonces no te lo puedes permitir, mi amor. Y en el tema este es igual, mira, yo es que necesito una persona que venga a trabajar en mi casa, pero es que yo no tengo dinero para pagarla, pues entonces no te lo puedes permitir. Yo también quiero una casa en las Bahamas y no la tengo. No. Sí, eso por supuesto es así, y nosotras cuando pensamos incluso no sé, creo que las ideas disparadoras de que nos deja el libro es que, por lo menos cuando yo pienso
en qué me gustaría que se entendiese o despertar en un lector es que hay que catalogar a esto como un trabajo y entendiéndolo de esa manera, entender que la trabajadora tiene que estar registrada y al entender que tiene que estar registrada, darle los derechos y demás situaciones, porque la idea es que todos podamos vivir con dignidad, ¿no? Entonces, que no sea una mujer que tenga que trabajar 16 horas por día, como son testimonios que hemos encontrado, porque los sueldos son muy bajos, porque no es así. Si estás haciendo un trabajo y es un trabajo registrado, incluso para sacarle la cara, a nosotras nos pasaba también de pensar este trabajo como un espacio del que siempre se quiere ir, ¿no? Como que una persona no quiere ser empleada doméstica. Y ni bien pueda hacer otra cosa, va a querer ser otra cosa. Y nosotras nos cuestionamos y digo, pero si vos le das los derechos, le das las condiciones, les das un buen trato, ¿quién te va a decir que esto es mejor a atender un kiosco? Digo, ¿por qué? Cada uno, ¿no? Creo que es el contexto sobre lo que hay que concientizar para tal cual, como decís vos, no es la idea de pagar 2 pesos, digo, si no se puede, no se puede. Las reglas deberían estar bien claras, por decirlo de alguna manera. No sé, Caro, ¿qué pensás? Sí, sí, lo mismo, y agregar un dato que aparece también mucho entre las entrevistas, tanto a las trabajadoras como a los especialistas que lo han estudiado. Hay un factor que paradójicamente juega en contra de la categorización económica, si se quiere, de las trabajadoras, que es el afecto, es el amor. Y digo paradójicamente porque a veces el afecto que puede haber entre una trabajadora o una empleada doméstica y la familia para la que trabaja puede invisibilizar la relación laboral. Es decir, como si el afecto y la relación laboral no pudieran coexistir, cuando en realidad sí deberían coexistir justamente porque la señora está trabajando, no está colaborando, no está ayudando, no está Mm, eh, ocupando su tiempo libre porque está grande y necesita ocupar su... No, no, está trabajando, y eso es lo que todas las personas, y como decía Dolo, un poco lo que nos queda a nosotras como autoras del libro, es las cosas que encienden las alarmas, ¿no? Que el amor no mm. invisibilice la relación laboral. Eso es lo que nos marcan también las personas que entrevistamos. Y es muy común que se generen vínculos afectivos. Perdonadme la pregunta, no por curiosidad, pero ¿vosotras teníais empleadas del hogar? Lo digo por si durante el proceso de escribir un libro, este libro, en algún momento os cuestionasteis vuestro propio vínculo laboral con Mm. ellas o de alguien cercano. Yo tuve Mira, en distintos momentos, y en mi familia de origen han habido históricamente, mi mamá trabajó fuera de casa toda su vida, mi papá también, de manera que mis abuelas no nos podían cuidar, así que de manera que era imperioso que alguien estuviera en nuestra casa. Eventualmente yo también recurrí al trabajo de muy poquitas horas al mes, pero desde hace un tiempo y sobre todo desde antes del libro ya no, y bueno, es todo un tema, porque yo vivo en pareja y bueno, nos repartimos las tareas y no sin tensiones, porque le contestaba lo mismo a otra periodista que nos mm, preguntaba esto, y yo le decía, los dos queremos tener tiempo libre, los dos queremos descansar, los dos queremos mirar series o salir con amigos, y en general es el tiempo, todo ese tiempo es el que utilizamos para hacer las cosas de la casa, que hay que hacerlas, porque a nadie le gusta vivir en el desorden o entre cosas sucias, así que es todo un desafío. Pero sí, por supuesto que te hace replantear muchas cosas, mm. por supuesto. A A mí, mí me hizo replantear cosas, sí. mm. A mí en particular, además de lo que pasó con Caro, yo recuerdo durante muchos años yo conviví con una amiga que, que ella me decía, bueno, pero tenemos que contratar a alguien, qué sé yo, y yo en mis, te diré, no sé, 27 años, ¿no? Como una idea así, lo sentía como, no, no sé muy bien cómo no equivocarme en el tema, como algo que no me correspondía, ¿no? Como si fuera una especie
no sé si de lujo o de nada, pero era como, ¿por qué si es un trabajo que puedo hacer yo? ¿No? Como si fuese un gesto, no sé muy bien Burgués. cómo. Claro, puede ser también, incluso. Y lo que me cambió con la mirada es cuando lo ves y decís, le estás dando trabajo a una persona. Estás haciendo que una persona tenga su sueldo, mantenga su casa, le compre las zapatillas a sus hijos. Digo, ¿cómo hay que mirarlo desde, no sé, desde un montón de lugares? Y no solo, claro, con ningún tipo de complejo, ¿no? Como decir, si vos les das las condiciones, esto es trabajo, saquémonos de encima de que este es un trabajo que nadie quiere hacer, porque claro, nosotros entrevistábamos a las mujeres y te decían que yo, cajera en un supermercado, sentada 8 horas, no, por favor, prefiero cocinar, ir a buscar a los chicos al colegio y barrer el piso. Hay una ley que estabas diciendo tú antes, Dolores, de hecho, que regula la situación laboral Mm. o el mercado laboral de las empleadas del hogar en Argentina, de las personas. ¿Cómo es el término? ¿Trabajadoras? ¿Cómo es el Las término en trabajadoras de Argentina? casas particulares. De las trabajadoras de casas particulares. Mm. ¿Es una ley efectiva o tiene más intención que eficacia práctica? Mm. Y la respuesta es la segunda parte de tu pregunta, o sea, es más una declaración de intenciones que algo que realmente se ponga en la práctica. De todas maneras, es positivo que exista un marco que regule este sector. Hay muchos cuestionamientos en torno a si tendría que estar en la ley laboral general, que es la que rige para todos los trabajadores y trabajadoras del país, y se cuestiona el porqué una ley aparte, el de estas trabajadoras, pero en principio y a título personal diría que está bueno que al menos esté regulado, es decir, que en Ujú. algún lado diga que es ilegal tener una trabajadora no registrada, que es ilegal no pagarle vacaciones, que es ilegal no pagarle una indemnización en caso de despido. Es decir, es importante que esté plasmado en el marco jurídico de una nación que quiere crecer como es la Argentina, y además un país donde el 50% es pobre, además, ¿no? O el 40%, según las últimas cifras. Así que te diría que aquí se dice, bueno, está registrada, no sé cómo se dice en España, pero solamente está registrada el 30% de las trabajadoras en Sí, este aquí se país. Es diría decir, dada de alta en la seguridad social, supongo, que es Claro. lo bueno, que te es algo indica así, que... exactamente, es decir, solo el 30%, o sea que el 70% está por fuera del marco regulatorio bueno, que ordena un poco esto, ¿no? Antes de despedirnos y de pasar a las recomendaciones, os recuerdo que os podéis suscribir y os voy a pedir que compartáis esta entrevista si pensáis que este tema es interesante, que nos hagáis comentarios al respecto de vuestra relación con vuestras propias personas trabajadoras de un caso particular. Madre mía, qué mal se me da. Bueno, vuestra particular relación con las empleadas del hogar y cualquier otra impresión, si os habéis leído el libro, si estáis en España, si lo habéis podido descargar y qué impresión os da. Y ahora sí, vamos a pasar a las recomendaciones. Dolores, Carolina, recomendadnos un libro. Ah, Uy, bueno, ¿qué decirte ahora? Yo te voy a recomendar un libro que salió hace poco de una editorial que creo que iba a salir en España, así que estoy con las antenas paradas. Es una editorial nueva acá, argentina, que se llama Vinilo, que tiene como un cuidado de los libros muy, muy bello, como el objeto, el libro como objeto, ¿no? Como algo incluso coleccionable. Se llama, la editorial lanzó una primera serie de libros que tienen algo así como la intención de para leer en una sentada, por decirlo de una manera, como sentarte y leer el libro.
y son crónicas de no ficción muy chiquitas y muy lindas, y hay una en particular que es muy emocionante, que está escrita por la periodista Dolores Gil y se llama Parte de la felicidad. Carolina, ¿te ha dado tiempo de sobra, Dolores, Ay, sí, qué para buscar y difícil. para pensar? No, qué difícil. Justo, mira, me estaba dando vuelta para revisar en mi biblioteca. Me agarrás re desprevenida, así que voy a recomendar el que estoy leyendo ahora, eh, que es un libro de 2015, es un libro de no ficción, o sea, es una investigación que se llama La vida secreta de los árboles, que no viene a tener nada que ver con lo que venimos hablando, pero es un libro de un alemán que cuenta los misterios que hay en torno a la vida en los bosques y cómo se comunican los árboles y cómo se defienden entre ellos. Y bueno, bueno, algo que se descubre ahí también es la vida comunitaria de los árboles. Así que es muy lindo para dejarse sorprender como por la naturaleza, pero me agarrás desprevenida, no sé. ¿Una película o una serie? Ujú. Estoy pensando. Carolina, por lo visto, como tiene ahí las tareas del hogar, poco tiempo tiene para ver series. No, sí, no, miro bastantes series, miro. Ahora estoy mirando una que me gustó mucho, me está gustando, no la terminé todavía, pero es Amor y Anarquía en Netflix. Eh, la recomiendo, es un ¿De poco dónde es? disparatada, es sueca, es una serie sueca. Es un poco disparatada, pero... y series, disfruté mucho también. Sex Education, no sé, estoy pensando, pero hay muchas, o sea, habría muchas para que te podría decir, pero bueno, la que estoy mirando ahora es esa, una serie sueca que se llama Amor y Anarquía. Dolores, ahora el tiempo lo has tenido tú. Bueno, a ver, no, voy a hacer una apuesta a futuro y te voy a recomendar una serie que está por salir, pero que de un libro que la verdad yo disfruté muchísimo, que es el libro de Tamara Tenenbaum, El fin del amor, y es una serie que va a salir ahora por Amazon Prime, entiendo que es el mismo nombre, y que la protagoniza Lali Espósito, que es una argentina que creo que en España es bastante conocida, Lali, acá la rompe. Y es un libro que disfruté mucho, que interpela como una generación de la que no es exactamente la mía, pero sí bastante, y me siento como que es un libro que me abrió un poco a miradas y a preguntas, así que voy a hacer la apuesta a futuro de que la serie va a estar igual de buena que el libro ese. Toda la presión para los creadores y Sí, los actores, los directores, todo para ellos. a todos, sí. Un disco, una canción, un artista que os guste. A mí me gusta mucho Jorge Drexler, y su último disco lo disfruté muchísimo y lo fui a ver al teatro después de mucho tiempo de haber estado confinados, porque fue de los primeros espectáculos que se fueron abriendo con teatro a sala llena, digamos. Yo lo quiero mucho, me gusta mucho. Y su último disco es hermoso. Dolores. Y yo tengo que hacer una salvedad y una pequeña, no sé, como ventanita que me doy. A mí me pasa que es como mi adolescencia, juventud, por un lado, que siempre fanática de Diego Torres, pero Mm. completamente. Pero como en la adultez, para mí es George Harrison, incluso afuera de los Beatles. Me parece, no sé, como que a veces me pregunto cómo fue que pasé tantos años sin estar todo el tiempo escuchándolo a él. Mm. Antes de despedirnos, la última pregunta, la situación de las trabajadoras de casas particulares en Argentina, ¿se podría extrapolar al resto de América Latina o incluso a Europa? ¿O es algo intrínsecamente ligado a lo cultural en el país o a la idiosincrasia argentina? Te contestaría si conociera como en profundidad cómo es la situación de las familias y el reparto de las tareas
y de las tareas de cuidado que se llaman, por ejemplo, en Europa. Sé que hay países que, por ejemplo, existen licencias por paternidad mucho más extensas que aquí en la Argentina, que son de apenas unos poquitos días, por ejemplo. Es decir, la presencia o no de una trabajadora, de las trabajadoras en la cultura, tiene que ver también con las tareas de cuidado en el país, es decir, también con otras regulaciones, con cuánto se dividen las tareas del hogar en las casas, es decir, no es lo mismo en los países nórdicos que en América Latina. Y te podría decir que en cuanto a, por ejemplo, hay una característica que se repite, que es que la migración de trabajadoras se ha dado de norte a sur, de los países, perdón, de sur a norte, de los países más pobres hacia los países ricos, es decir, entonces la característica de que en muchos casos se trata de mujeres migrantes que deben dejar a sus familias, que deben viajar a otros países, sí se repite, por ejemplo. Porque han viajado de México a Estados Unidos, o de África a Francia, o a España. Esos son escenas que se repiten. Eh, no sé, Dolo, si vos querés agregar algo. Yo solo agregaría que yo tengo una amiga que hace muchos años se fue por el trabajo de su esposo a vivir a París y ella de hecho fue madre allí y siempre me destaca que tener una empleada, incluso una niñera, es mucho más costoso que en la Argentina. Y sí me decía, como que en la Argentina hay una clase media como mucho más acostumbrada, por supuesto, a tener por horas, ¿no? Como decía Caro, por ahí es una vez a la semana, ¿no? Y las mujeres tienen que lidiar con un montón de jefes, qué tema, ¿no? Porque la verdad son muchos y eso es una cosa de, nos decían, ¿no? Porque claro, a la de la calle tal esto, a la de la calle tal aquello, digo, y sí hay una diferencia, como si en la Argentina, por lo menos respecto de algunos países europeos, estamos más acostumbrados a esta idea. Os voy a dejar el link en la descripción de María Editorial, que es la editorial que publicó Puertas Adentro, para que veáis un poco más, para que conozcáis un poco más y sobre todo por si estáis en Argentina queréis comprarlo en papel y si no, si estáis fuera y queréis descargarlo, comprarlo para descargarlo luego en ebook o en el formato que queráis, también lo tenéis disponible. Dolores Caviglia, Carolina Cattaneo, gracias por haber aceptado la invitación de Hablemos, gracias por esta entrevista y gracias por vuestro trabajo. Gracias a vos, María, por convocarnos y por darnos este espacio para hablar de este trabajo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio y por el interés. Un placer.